Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar visualizándonos. Bienvenidos en nombre de la comunidad iExPro. Les damos la más cordial bienvenida a un proyecto más, una nueva aventura aquí en nuestra jornada de actividades por la salud mental de la Universidad iExPro. Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Y pues bien, hoy estamos dando inicio y también estaremos culminando el día 13 de octubre. Y pues es importante mencionar que esta jornada sale, ¿verdad?, de que mañana se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Mañana es 10 de octubre, es importante recordarlo. Y pues a lo largo de esta jornada tendremos diferentes actividades. El día de hoy tendremos un programa de más salud mental para todos, también tendremos un foro y tendremos 2 clases modelos, así que estén pendientes. Y pues bueno, todo esto se hace con la finalidad de promover la salud mental en todas aquellas personas que nos acompañan en los programas y también pues extenderlo, ¿verdad?, hacia todas las personas que vienen, que nos acompañan tanto de manera presencial y así como ustedes que nos están viendo en este momento. Y pues por supuesto esperamos que estos programas sigan avanzando, que podamos seguir promoviendo la salud y pues aplicarlo, que ustedes lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Pues bien, en un momento más estaremos dando inicio con la plática del día de hoy, que de hecho ya está con nosotros nuestro ponente, que es el maestro Javier Alejandro Anaya Cantoral, y tendremos un programa muy interesante que se llama Somatización de la mente al cuerpo desde el psicoanálisis. Pero antes de eso, a mí me gustaría presentar a quien nos acompaña el día de hoy, que es el doctor Miguel Nandayapa Ramos. ¿Qué tal, Hola, mucho doctor? gusto de estar acá. Que nos honrará en la inauguración de esta jornada de actividades. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias. ¿Sería posible que nos dirigiera algunas palabras hacia nuestro público? Pues estamos muy contentos. Nos encanta que nos vean y como he dicho siempre, así sean 5 personas las que nos vean, que sean, son mucho más, pero así sean 5 y les resulte interesante y sobre todo útil para un tema tan importante. Y bueno, pues valdrá la pena. Mañana es un día fundamental y pues hay que hacer conciencia de que más que un derecho que uno debe exigir, ¿no? También es algo que uno se debe procurar a sí mismo. Así Hay es. muchas instancias que procuran la salud mental, que nos van a poder ayudar sin ánimos de lucro, sin ánimos de nada más que apoyar a alguien que está en una crisis, que tiene necesidad, pero sobre todo es algo que nosotros debemos procurarnos, regalarnos esos momentos de salud mental, ¿no? Entonces, felices de estar acá y de inaugurar este importante evento. Ya lo menciona bien usted, el hecho de procurarnos, el hecho de cuidarnos y bienvenido, gracias por estar aquí Gracias. una vez más. Pues bien, doctor, si nos gusta hacer el honor de cortar el listón, ¿le parece bien? Ok. Bueno. ¿Listas? Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Pues estamos muy contentos de inaugurar esta jornada de actividades. Esperamos que para nuestro público sea de mucho provecho y pues le agradecemos bastante su presencia, doctor. Muchas gracias. Excelente. Pues bien, una vez inaugurada esta jornada de actividades por la salud mental, salud mundial, un derecho universal, los invito a quedarse con nosotros para nuestra emisión del programa del día de hoy con el maestro Javier Alejandro Anaya Cantoral y el tema es somatización de la mente al cuerpo desde el psicoanálisis. Quédense. Nuestro invitado del día es docente distinguido de la Universidad iExPro. Él es el maestro Javier Alejandro Anaya Cantoral. Es licenciado en Psicología y maestro en Estudios en Psicoanálisis. Bienvenidos. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Y pues me presento nuevamente, mi nombre es Cintia Alcocer, yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta emisión número 22 de nuestro programa de Más Salud Mental para Todos y pues les recuerdo que este es nuestro primer evento de nuestra jornada de actividades
pues en esta, ahora sí que conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Y antes de empezar, a mí me gustaría presentar y saludar y agradecer también que está con nosotros el maestro Israel Domínguez, que nos está acompañando en moderar. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. Muchas gracias. Hola Cintia, estoy muy contento de estar una vez más. Sin duda, ese es un tema importante porque a quién no le ha pasado de que tenemos un dolor, un malestar, ya sea en el estómago, en el cuerpo, en los hombros, en la cabeza, de forma constante. Y lo primero que hacemos y decimos es, necesito un medicamento, que es la respuesta más fácil, ¿no? Claro. Pero no nos damos cuenta a veces cómo una cuestión emocional o una cuestión personal o un problema puede empezar a manifestarte de forma física. Y no nos damos cuenta porque simplificamos esos dolores. Así es, Israel, pues ciertamente hay muchas cuestiones que a lo mejor decimos voy al doctor y no es nada, ¿no? Y muchas veces hasta, bueno, personalmente digo, me preocupa más, porque entonces quiere decir que es algo que tengo que checar yo, ¿no? Que revisarlo. Pero pues para eso está el experto, ¿verdad? Que es el maestro Javier Anaya. Y pues me da mucho gusto, maestro. ¿Qué tal? Bienvenido el día de hoy. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Espero también ustedes estén bien. Y pues aquí feliz de poder platicar y dialogar de un tema me parece bastante interesante y ciertamente que muchas veces despierta muchas incógnitas. Sin embargo, pues veremos qué podemos extraer de ello, ¿no? Claro que sí. Y antes me gustaría que presentar un poquito de una reseña de usted. Okay. Usted es licenciado en psicología, maestro en estudios de psicoanálisis y un distinguido docente de nuestra universidad. Y lo curioso que plantea es cierto de cómo nosotros tenemos estos dolores constantes y simplificamos. Por eso es más importante tener estos espacios para nosotros, para poder transmitir esa información que es importante como experto, le dé a las personas que nos están viendo. Claro. Así es, y pues bueno, aprovecho para invitar a nuestro público para que pueda realizar sus preguntas, sus comentarios. Si en algún momento ustedes desean preguntar algo a nuestro ponente, lo pueden hacer en el chat y al final pues ya se las hacemos llegar aquí al maestro. Entonces, pues ¿les parece si empezamos? Sí, ¿Me claro, parece bien? adelante, adelante. Pues bien, para empezar a abordar el tema, a mí me gustaría que iniciáramos con una pregunta, yo creo que muy general, muy base, pero también muy importante, ¿no? Que es, ¿qué podemos entender por la somatización? Bien, como el tema lo dice, voy a hablar desde el psicoanálisis. Si bien es cierto, podemos encontrar muchas definiciones, el cómo yo lo voy a abordar va a ser desde ahí. Entonces, en principio, vamos a entender por la somatización como un proceso donde nosotros intentamos demostrar que hay algún malestar en nosotros, ¿no? Es decir, en algún momento hubo algún malestar psíquico que intentamos olvidarlo, sin embargo, en este momento empieza a afectar, pero empieza a afectar de otra forma, como sería en el cuerpo, ¿no? En ese sentido, vamos a entender a la somatización como ese proceso de aquello que se reprime, pero se va a mostrar en el cuerpo, ¿no? Al menos en síntomas corporales, como mencionaban, dolores en cualquier parte del cuerpo, disfunciones, ¿no? Justamente de alguna manera, alguna manifestación corporal. Y esto incluye, por ejemplo, en muchísimos trastornos, depresión, ansiedad, no solamente los trastornos de somatización, sino también cualquier otro tipo de trastorno donde hayan fenómenos corporales. Me parece muy interesante el punto que usted menciona sobre cómo el psicoanálisis plantea la somatización, pero como tal, ¿cómo se origina para una persona que está sufriendo esa somatización? Ay, disculpe. No se preocupe, No te maestro. Voy a abordarlo desde dos puntos de vista. La primera, que sería la perspectiva freudiana, justamente nos propone que en algún momento hay un conflicto psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Es el encuentro entre un deseo y, de alguna manera, una instancia moral que reprime este deseo. Y tanto es así, o sea, tanto es ese deseo de inmoral para nosotros que intentamos olvidarlo. Ahora bien, llega un momento donde eso que intentamos olvidar se puede representar en el cuerpo. Pero eso para Freud, o sea, puede salir en síntomas somáticos. ¿Y esto por qué?
para Freud el que salieran esos síntomas era una cuestión de poder preguntarnos por qué. O sea, lo que Freud descubre, por ejemplo, en la histeria, es que todos esos síntomas estaban relacionados a un mensaje, pero un mensaje que todavía no se había dado. Sin embargo, nosotros teníamos que como que descubrir qué quería decir eso, ¿no? Y con esto también me gustaría abordar algo importante. Muchas veces se nos olvida, por ejemplo, como psicólogos, que los síntomas algo quieren decir, o sea, que no están nada más ahí por lujo, ¿no? Claro. Bueno, ni por lujo se siente, vaya, ¿no? Pero que no están ahí nada más porque sí, porque ciertamente el paciente puede llegar a sentir que eso no tiene razón de ser o no se explica por qué. Sin embargo, nosotros como psicólogos sí deberíamos intentar ver por qué, ¿no? Y que muchas veces se olvida, muchas veces preguntamos los síntomas únicamente y no se aborda más allá. O sea, nos quedamos en el, tiene este tipo de síntomas, diagnosticamos y ahí queda. Sí. Sin embargo, no vamos a la parte de saber por qué, o sea, por qué ese síntoma está ahí. Eso por una parte. Por otra parte, y esta es ya propuesta de otro autor llamado Jacques Lacan, Jacques Lacan propone que el cuerpo como tal, si bien es simbólico, también imaginario. Me explico. Todo lo que nosotros vemos de nuestro cuerpo no es el cuerpo como tal, sino más bien es lo que en algún momento alguien más dijo. Sin embargo, yo me quedo con esa imagen, ¿no? Sí. Con esa imagen que alguien me dijo. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en lo que es la anorexia y la bulimia, ¿no? En la dismorfia corporal, lo que comúnmente conocemos como dismorfia corporal. Me parece que ahí queda muy representado esto. ¿Por qué? Porque la persona, si bien puede estar muy delgada, la persona se va a seguir viendo gorda, ¿no? Y uno dice, bueno, lo pongamos enfrente del espejo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo ponemos enfrente del espejo y no ve lo que nosotros vemos. Pero está claro, no tiene que ver lo que nosotros vemos, ve lo que en su momento se constituyó en su cuerpo, y es lo que todos vemos. O sea, la propuesta sería que lo que vemos en el espejo no es a nosotros mismos en realidad, ¿no? O sea, no es a nuestro cuerpo en realidad, sino más bien a la imagen que construimos en algún momento. Dicho eso, entonces, hay palabras que van a quedar en el cuerpo. O sea, la constitución de nuestra imagen depende muchas veces de papá, de mamá, de lo que dice la sociedad y todo eso, ¿no? Y yo creo que esto le pasa mucho a las mujeres. No voy a decir que a los hombres no, pero a las mujeres les pasa un poco más, ¿no? Justamente la fijación hacia su imagen. Ahora bien, llega un momento donde esas palabras que nos dicen, por ejemplo, como yo sé que es mi mano porque hay alguien que me lo dice, como sé que es mi brazo porque hay alguien que me lo dice, entonces este cuerpo se va constituyendo a partir de las palabras de alguien más. Dicho eso, entonces, las palabras como tal constituyen nuestro cuerpo y es ahí donde puede padecer, pero padece de las palabras, no padece de algo orgánico. Por eso es, digamos, a veces enigmático para las personas que sienten algo en el cuerpo, van con el médico y el médico le dice, bueno, pues tú estás bien, ¿no? Y el paciente se queda, bueno, pero yo me siento mal, ¿no? A mí me duele. Sí, a mí me duele, o sea, a mí no me digas nada, dime por favor qué tengo. Y prefieren ir muchas veces con varios doctores antes de ir con un psicólogo, por ejemplo, porque no creen que sea algo psicológico, sino más bien algo médico. Claro, es toda una tradición que nosotros tenemos biomédica. Sin embargo, gracias a los médicos también, ya hay quienes proponen eso. Oye, ¿sabes qué? No tienes nada médico, ve con un psicólogo. Sí. Pero justamente es porque la persona en ese momento piensa que sí es algo fisiológico, que es algo orgánico. Sin embargo, no. O sea, hay algo justamente de las palabras que tenemos que descubrir qué palabras son, ¿no? Así es. Y bueno, maestro, ahorita que mencionaba eso, creo que se ve mucho que esta separación de cuerpo y mente en la sociedad, ¿no? O sea, me duele algo del cuerpo, voy al doctor, ¿no? Claro. Me duele algo emocional o algo intangible, entonces voy al psicólogo, en el mejor de los casos, claro, ¿no? Porque muchas veces es de que, pues, no le damos la importancia, ¿no? Que a lo mejor se merecería. Claro. Y respecto a un comentario que hizo, es cierto, muchos de los profesionales a lo mejor acude un paciente, ¿no? Y decimos, bueno, sí, no sé, tienes una tos que no se te quita. ¿Ya fuiste al médico? ¿Te estás tratando? Sí. Claro. Pero ahí lo dejamos, ¿no? Claro. Y creo que esa parte de profundizar, pues también es importante, ¿no? Claro. ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó ahí? Sí, pasó algo en ese momento, sí. Sí, sin duda alguna. Porque muchas veces,
voy a poner un ejemplo y son ejemplos burdos, ¿no? Por esquematizarlo o para tener una idea. Puede que yo en este momento tenga una tos, pero puede que hace 10 días quise hablar con mamá y no pude, o sea, no me salió hablar con mamá. Sí. No quiere decir que eso siempre sea así, ¿no? Sin embargo, o sea, pongo la idea porque puede que en algún momento ese me está afectando, ¿no? Que en algún momento yo quise decir algo, sin embargo, por una cuestión de represión, lo dejé. Claro, para mí ya pasó. Sí. Sin embargo, para el inconsciente no ha pasado. O sea, para el inconsciente ahí está todavía. Entonces no es algo que todavía haya pasado. Y por eso en algún momento hay que ver justo lo que menciono. O sea, cuando comenzó, cómo comenzó, pasaba algo en ese momento. Porque el paciente muchas veces no relaciona que lo que está sintiendo es por algo que sucedió. Y justo porque estamos en la perspectiva médica, ¿no? O sea, me pasa algo y es únicamente por algo orgánico. Y esto no es así, o sea, hay que ver justamente qué pasó, había algo, qué pasaba con la familia, con los amigos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, a saber. Pero justamente buscar eso, qué estaba pasando en ese momento para que nosotros podamos explicar algo sobre eso, ¿no? Claro. Y que el paciente también se pueda explicar algo de lo que le está pasando y que sepa de antemano que es por algo de su historia, que no es nada más porque sí, o sea, que es algo que pasó en algún momento que ahorita nuevamente viene a tener un efecto, le vamos a decir, ¿no? En el cuerpo, sí, un efecto en el cuerpo. Claro, y bueno, con esto va de la mano con la siguiente pregunta. Usted, en su opinión, ¿cómo considera que se puede identificar que es una somatización? Porque al final de cuentas, pues sí puede recaer en algo orgánico. Claro. Pero ¿cómo hacemos esa diferencia? Yo creo que hay dos formas en principio, ¿no? La más sencilla sería de que haya ido ya al médico y el médico le haya dicho, ¿sabes qué? No tienes nada. Mejor ve con un psicólogo, sí, claro, o sea, ve con un psicólogo porque aquí, aunque te la pases haciendo análisis, exámenes y todo, pues no va a salir absolutamente nada, ¿no? En principio esa sería como que la más sencilla, ¿no? O la más común. Sin embargo, para nosotros justamente llegamos a saber que puede ser algo de la somatización por la historia. O sea, lo voy a poner así de sencillo, ¿no? Pasó algo con la familia, pasó algo con la pareja, después de la muerte de alguien querido. Justamente a partir de ello, o sea, como efecto de estos eventos, sucede que hay algo del orgánico que se modifica. Y es ahí donde nosotros podemos intuir justamente que se debe a ese suceso y no necesariamente a algo orgánico, ¿no? Ahora bien, si hablando, si trabajando ello, vemos que tiene un efecto sobre el orgánico, sí. Por ejemplo, yo tenía una paciente que me dice, ¿sabes qué? Hoy vengo afónica, y casi no podía hablar. Yo también vengo afónica ahorita. Pero ella me decía, no, yo vengo muy afónica. Empieza a hablar y al final de la sesión hablaba clarísimo. Y ella misma se dice, creo que tenía que hablar, ¿no? Bueno, o sea, sí, o sea, no es algo que yo le vaya a decir que, mira, es por eso, ¿no? Sin embargo, ella intuye que si ya estaba hablando claro, era porque algo no había dicho todavía, o algo no quería decir. Sí. Que eso también funciona en el inconsciente. Hay algo que no quiero decir y por eso mejor me cierro la boca, ¿no? O sea, cada quien con los efectos que tenga. Sin embargo, justamente en ella es, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar y porque no quiero hablar, mejor sí se me cierra la garganta, ¿no? Y ya llevaba aproximadamente 2 semanas con problemas así de que se le cerraba la garganta, estaba en la escuela y todo tipo de cosas, pero hasta que pudo hablar, ahí, digamos, dice, bueno, creo que necesitaba hablarlo, ¿no? Y yo creo que también podríamos ahí retomar lo que decía Freud de la cura por la palabra. Claro. ¿Puede ser, Sí, sin duda alguna. Ciertamente la propuesta de Freud tuvo algo curioso. En realidad, si bien muchas veces insistió entre lo psíquico y lo físico, también daba la importancia a la palabra. Sin embargo, no lo argumentó como tal. No voy a decir que no hizo nada porque fue su única herramienta. Sin embargo, no argumentó por qué la palabra es tan importante. Y ciertamente se dio cuenta que únicamente con hablar, únicamente entre comillas, porque la técnica no es solamente, habla. Sí, claro, habla y ya está. No. O sea, pero digamos con hablar hay algo que sí se mueve.
Y a partir de hablar, justamente hay algo de lo corporal que también se empieza a mover. Y esto es curioso, o sea, no solamente es la palabra la que me puede hacer efectos en el cuerpo, sino también la palabra la que puede curar esos síntomas corporales, ¿no? Y justamente por esa vía propone Freud que es la salida que tenemos para curar esos síntomas orgánicos que en algún momento sentimos, ¿no? Somáticos, ¿no? Claro. Sí, claro. Incluso qué bueno que lo menciona, porque es cierto, acaba de mencionar varios puntos que para mí son importantes. Menciona, por ejemplo, cómo la sociedad le pone unas etiquetas a lo que somos. Mencionó, por ejemplo, con las mujeres, que es una cuestión muy del físico. Con los hombres tiene otras, por ejemplo, no debes de llorar, debes de ser fuerte, y eso también proporciona al individuo esta incapacidad para expresarlo, o de permitirse sentir, más que nada. Entonces, en la generalidad de las situaciones que presentan esa somatización, ¿cuáles son los más comunes o los motivos principales que generan una somatización en un paciente? Uy, yo creo que aquí lo voy a tomar a lo freudiano, la represión, o sea... No hay más. Sí, o sea, justamente la cuestión de dos cosas. En algún momento sucedió algo que yo ya me olvidé, o hay algo que en realidad sé que está pasando, pero no quiero tomar la decisión para poder salir de ello. Lo que muchas veces sucede. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Hay momentos donde los pacientes sienten ataques de pánico, pero estos ataques de pánico no vienen solo, vienen acompañados de la toma de una decisión. Y saben que cuando van a decidir, no quieren decidir, ¿no? Sí. Y es ahí donde el ataque de pánico se empieza a presentar, justo por la no decisión. Entonces me parece que ahí también, o una de dos, o es por la represión, o es por la castración. Le voy a decir, pero me explico por la castración, porque muchas veces este concepto es mal tomado. Por castración decimos no perder, sí, o sea, no... que haya algo que yo no quiera perder en este momento. Sé que tengo que decidir, pero no quiero perder ni por A ni por B. Claro, ¿no? Sí. Y prefiero quedarme por B, y muchas veces sucede que termina con nada y va peor la pérdida. Sin embargo, por no decidir es donde empieza a tener esa angustia, ¿no? Entonces quiere estar seguro. Muchas veces, esto pasa por ejemplo con el obsesivo. Muchas veces el obsesivo quiere estar seguro de la decisión. Si elijo A, va a ser la mejor opción de mi vida. Si elijo B, será la mejor opción. Y pongámonos a la idea de que eligió B. Pasan 20 años. ¿Y qué tal si hubiese elegido A? ¿No? Claro. Sí, o sea, sí. digamos, ellos ya están con toda una vida, sin embargo, regresan nuevamente a la cuestión de que, ¿y qué tal si hubiese elegido el otro? ¿No? Uh-huh. Entonces me parece que la cuestión justamente de los síntomas somáticos van por los vertientes. Por una cuestión, la represión, que en algún momento algo sucede que yo no recuerdo, y por otra parte la cuestión de la castración, que yo no quiero perder absolutamente nada, ¿no? Cuando estoy a punto de perder, ahí mejor... Algo que menciona, perdón, es muchos pacientes a nivel personal es, no solo no quiero perder, sino sé que voy a perder, entonces lo pospongo lo más que pueda. Claro. El posponerlo de forma constante es, hoy no lo pierdo. Claro. Aunque sé que mañana, pasado o dentro de un mes lo voy a perder, entonces voy a hacer hasta lo imposible por no perderlo. Claro, sin duda alguna. Y ciertamente tiene que ver con esto de intentar evitar la castración. Sin embargo, no se evita algo que ya está. O sea, si tengo miedo de perder es porque de antemano ya tengo la sensación de que algo se perdió, ¿no? O sea, no sé si me explico en ello. Sí, claro. Si le tengo miedo en este momento es porque en algún momento ya pasó. Y no quiero volver a repetir eso. Pero ya pasó. Pero ya pasó en algún momento. Claro. Y justamente tal cual ya pasó, que ahora sigues vivo, que va a seguir así, ¿no? Sin embargo, el paciente sí tiene una angustia enorme ante ello. Y por eso muchas veces es evidente que cuando los pacientes presentan ciertos síntomas de ansiedad, es porque empiezan con cambios en la estructura familiar, por ejemplo, cambios con ellos mismos, empiezan a dejar cosas. Y hay algo curioso, muchas veces incluso cuando van mejorando, es también donde más síntomas pueden tener, ¿no? Mejorando en la cuestión dinámica. ¿A qué me refiero? De que ya pueden decir las cosas, de que ya pueden tomar decisiones. Sin embargo, hay algo todavía que ahí les insiste en volver a regresar y volver a regresar y volver a regresar. Pero justamente en los cambios o en las pérdidas es donde también se ve mucho la cuestión de la angustia, la ansiedad,
los síntomas justamente que aparecen en ese momento. O bien, también le podría decir, voy a tomar un ejemplo de los niños, que me parece es otra vertiente. En los niños sucede mucho, niños y adolescentes sucede mucho, que cuando papá y mamá están muy encima, empiezan también con síntomas. O sea, cuando papá y mamá están ahí de que haz lo que yo quiero, o sea, tienes que obedecer, tienes que ser un niño bien portado, o sea, cuando los niños en realidad están muy sumisos ante las figuras paternas, ahí también se empiezan a presentar síntomas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Sí. Si es un niño bastante obediente, sí, pero el que sea obediente no quiere decir necesariamente que lo quiere, ¿no? Y cuando comienza el problema, cuando comienza a hacer algo distinto a lo que papá y mamá esperan. ¿No? En ese sentido ahí empiezan los síntomas. Pero claro, no le puedo llevar la contra a papá y a mamá, al menos no expresándome. Y también, si ya he hecho travesuras para llevarle la contra, resulta que si hago travesura también me reprienden, ¿no? Sí. Entonces, mejor síntomas. Y justamente es ahí donde aparecen síntomas también en los niños, cuando el otro está muy insistente en que el niño obedezca, el niño obedezca, el niño obedezca, y el niño de alguna manera demuestra que no quiere eso, ¿no? No es casualidad que los niños comiencen sus síntomas cuando está ahí papá, mamá muy exigentes con el niño. Y por algo es, también los niños necesitan esa separación y quieren esa separación. Cosa curiosa, porque aquí muchas veces vemos los síntomas como algo malo. No necesariamente, o sea, en la cuestión de los niños, aunque por ejemplo en los adultos la percepción sea esto me está molestando la vida, sí, gracias por la palabra, sí, me está molestando la vida, justamente para nosotros es algo como indeseado. Sin embargo, en el niño es algo que ayuda y permite que él se pueda separar de esos padres, ¿no? Sucede muchas veces, y esto también lo deja muy claro, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, es que solamente con alimentar puedo tomar yo decisiones. O sea, de la boca para adentro puedo tomar decisiones, pero todo allá afuera, las decisiones es de papá y de mamá. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Justamente ahí es donde empiezan los síntomas, pero, insisto, muchas veces se ve como algo malo, sí. Sin embargo, algo quiere decir ese síntoma, ¿no? En el caso de los niños es, oye, papá, mamá, espérense tantito, ¿no? O sea, yo también quiero hacer otras cosas, no todo es lo que ustedes desean, aunque después sufran por eso. Eso que mencionas, a veces es más el síntoma de papá, el no quiero soltar al niño. Claro. Ese es más, porque lo he visto en muchos pacientes también que he tenido, como empiezan a ser padres y acabo de terminar la relación tal vez con el padre de los niños y me vuelvo mucho más protectora. Hay una situación y ya no los quiero soltar y no les dejo tomar decisiones y se vuelve demasiado, no recuerdo bien la palabra, no, pero es aplastantes claro. Con los niños y luego la respuesta negativa o el ya no me gusta y luego, aparte de eso es, no te quiero soltar, tú pides tu independencia, el niño pide la independencia, pero cada vez que se exige esa independencia, el padre es mucho más aplastante con ellos. Claro, y eso presenta mucho más síntomas. Claro, sí, sin duda alguna, en el ejemplo que está poniendo maestro, muchas veces el padre, dígase papá, mamá, se siente culpable por castigar a los hijos. ¿Y qué ocurre en ello? Que más lo repite. Justamente suele ser mucho más severo el castigo cada vez y cada vez y cada vez. Y eso es horrible para toda la familia. O sea, no solamente para el niño quien lo recibe, claro, sino para el padre o la madre que está castigando y se siente enormemente culpable por lo que está haciendo, pero no encuentra forma de poder parar eso, ¿no? La frase, esto me va a doler más a mí que a ti. Sí, claro. Bien justificada en ese momento, ¿no? Sí, sin duda Maestro, alguna. y por ejemplo, bueno, viene a mi mente algunos casos, ahorita que usted está comentando esto, algunos pacientes y también de manera, ahora sí que en la familia, ¿no? En los amigos, por ejemplo, el asma, ¿no? Que se dice mucho del asma como un síntoma. ¿Podría hasta cierto punto considerarse como uno de estos síntomas pues de la somatización, vaya, de lo que estamos planteando? Claro, sí. No voy a generalizar todos porque sin duda alguna... El asma existe. El asma existe, claro. No es solamente psicológico. Sin embargo, hay niños donde se ve claramente que es justamente por la dinámica familiar, ¿no? Y ahí
sin duda alguna el asma es parte de una somatización. De hecho, incluso el DSM lo incluye, sí, digamos, justamente como parte de una somatización, que si bien no lo habla y no lo aborda de forma directa, hay quienes en el estudio justamente del DSM lo mencionan, ¿no? O sea, justamente el asma es parte de... Sí. Sin embargo, sugiero en ese aspecto que no solamente se deje a lo psicológico, sino también que, sí, digamos, claro, hayan estudios, análisis justamente para que se pueda corroborar bien. Pero sin embargo han habido casos donde realmente es por la dinámica familiar. Dígase que papá, mamá están muy encima, sobre todo mamá en ese caso, o sea, cuando son muy chiquitos, mamá que está muy encima, dígase por alguna pérdida, sí, sin duda alguna, o sea, hay muchos factores en ese momento, pero el asma sí es algo que me parece puede ser algo psicológico, sin duda alguna, ¿no? Y en o somático. Sí, sí, totalmente. En este sentido, maestro, bueno, un poquito, la pregunta es si se puede evitar la somatización, pero a mí me gustaría agregarle o modificarlo, ¿no? Okay, sí, claro. ¿Será posible que todos en nuestra vida alguna vez hayamos somatizado? Seguramente sí. No voy a universalizar porque no me gusta, sin embargo, me parece que sí. Es que comúnmente la somatización lo vemos únicamente cuando ya está el trastorno. Sí. Sin embargo, es muy común, o sea, por estrés laboral, por ejemplo, nos puede poner dolores. Podemos tener dolores. Por alguna ruptura amorosa, igual dolores. Alguna pérdida de algún ser querido. Picazón, ¿no? Picazón, o sea, sí. Realmente no hay situación de angustia que nosotros pasemos que no pueda desembocar en una somatización. Okay. Entonces me parece que en algún momento algo de la somatización hemos tenido, o sea, todos. Ahora bien, si en algún momento podríamos prevenir eso, me parece que ahí ya depende de cada persona. O sea, podría decir sí, sin embargo, eso ya depende de la estructura de cada persona. Sí, en el sentido de que hay que hablar, hay que decir las cosas en su momento, decir lo que pienso. Sin embargo, o sea, decirlo así tan liviano sería no tener en cuenta la estructura en la cual vive el paciente. Por ejemplo, yo puedo decir, es que hay que decir las cosas en su momento tal cual son. Sí, sin embargo, habría que ver ese decir cómo es en su ambiente, en su entorno, ¿no? Sí. Puede que aquí diga algo y la familia algo le haga, ¿no? Entonces, no es tan sencillo decir, sí, todos hablen y digan lo que quieran, claro. Sí, claro, lo que quieren cuando quieran. Porque tal vez para muchos implique más sufrimiento. Entonces ahí ya sería un trabajo no solamente con la persona que está somatizando, sino también con toda la estructura familiar, sí, por ejemplo, ¿no? O donde se esté llevando. Por eso le comentaba, o sea, sí se puede, sí, siempre y cuando pueda tener esa libertad. Pero si no puede tener esa libertad, justamente tal vez por eso esté somatizando, o sea, justamente por algo de ello esté en esa dificultad de tener ciertos síntomas corporales, ¿no? Y por eso le comentaba, me parece que aquí ya iría caso por caso, ¿no? Entonces a empujarlo a que intente hablar las veces que necesite y a decir las cosas que necesite con los padres. Por ejemplo, hay momentos donde llegan pacientes que tienen más en la fantasía de que papá y mamá le van a regañar o van a ser muy violentos con él o con ella, cuando ella vaya a expresar sus emociones, sentimientos o algo. Y no, muchas veces sucede todo lo contrario, que papá y mamá lo aceptan. Bueno, pero estaba en la fantasía el no hacer eso, sí, ¿no? Sí. Ahora bien, hay pacientes donde de verdad si hacen eso, papá y mamá sí son muy severos. Entonces hay que tener cuidado justamente con ello y hablar antes con papá y con mamá también, ¿no? Sí, que esa es otra. Por ejemplo, sucede mucho en el psicoanálisis que cuando llega un paciente, niño, adolescente, llegan porque quieren que obedezca. Y la muy salida común, no es ahí, o sea, la salida no es por ser un niño o un adolescente obediente, es todo lo contrario, que el niño y el adolescente puedan también tomar decisiones. Sí, por supuesto. Y que papá y mamá también puedan comprender eso, ¿no? Que puedan estructurarse nuevamente con ello, porque muchas veces no se logran estructurar con ello. Sin embargo, lo que sí se puede ver es que cambian y que muchas veces se separan de la familia.
Y esto es muchas veces una contradicción, pero lo digo. La propuesta sería, por ejemplo, que la familia esté más unida. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la clínica es que entre más unión, más malestar. Ok. Entonces, ahí no podemos proponer únanse más, no, Claro. no, sino más bien sepárense tantito, ¿no? O sea, La independencia. sí, claro, ¿no? claro, uno, cada quien por su Sí, lado, sí, ¿no? sí. O sea, justamente permítanse ser sujetos, no objeto del otro. Ujú. Permítanse ser tantito sujetos, deseas algo distinto, que yo pueda expresar las cosas también, puede que no esté de acuerdo, o sea, sin embargo que puedan hacer algo distinto entre ellos, pero no la unificación, sino más bien un poco la separación de cada integrante de la familia, y eso tiene sus efectos sin duda alguna, o sea, la familia, el paciente que llega, se siente mucho más tranquilo después de eso, ¿no? Qué curioso, maestro, lo que menciona, porque pues creo que la mayoría de las personas tenemos esa idea, ¿no? Hay que Sí, estar claro. unidos y cuéntame y platícame y hacemos y esto, y a lo mejor es al revés, Claro. ¿no? O sea, te dejo ser, Claro. ¿no? Muy libre. Perdón. Me permite, hay una serie muy, muy bella, no sé si la han podido ver, se llama Merlí, pero esta es magnífica porque hay una escena donde hay dos chicos, un chico que tiene una madre y un chico que falleció su madre hace tiempo. Entonces hay una escena donde enfocan a ambos hablando de mamá, ¿no? Y uno, con la esperanza de poder hablar con mamá, por ejemplo, ya que mamá no está, él con la esperanza de tener una madre, poder hablarle, poder verla, aunque sea una mamá enojona, poder platicar con ella y vaya, hacer algo. Y pasa la otra imagen donde está el chico que tiene una madre y dice, no, o sea, aquel está muy bien porque no hay alguien que lo vea todo el tiempo, o sea, ahí se nota la complejidad que hay en la familia. Sí, O sea, si estoy muy cerca, de alguna manera es un malestar. Si estoy muy lejos o si el otro está ausente, también es un malestar. por Y supuesto. esas relaciones son difíciles de poder, ¿cómo poder decirle? De poder mediar, ¿no? No hay nunca un equilibrio, eso hay que tenerlo en cuenta. No se propone un equilibrio nunca. Sin embargo, que algo puedan hacer con esa relación, Sí. ¿no? No quiere decir vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, ni quiere decir tampoco vamos a ser felices y te voy a comprender todo el tiempo, que eso es otra. Muchas veces creemos de que, bueno, voy a terapia con mi hijo y nos vamos a comprender ya todo el tiempo. Claro. Y no, o sea, no se trata de la comprensión todo el tiempo, sino también que puedan ver cómo solucionan los problemas cuando se aparecen. Incluso eso que mencionó con varios pacientes, sobre todo cuando llegan los padres con un hijo adolescente, que realmente el adolescente no quiere estar ahí. Claro, Entonces el problema principal lo plantean los padres. claro. Y lo curioso está, que ya me quiero referir a pregunta, ¿cuál es la consecuencia más grave o cuáles son las consecuencias constantes de una somatización cuando se encuentra en un núcleo familiar que genera problemas a nivel físico? ¿Hasta cuánto, o sea, cuál es el punto máximo que puede lastimar una somatización en una persona? En su experiencia, en lo que haya Claro. visto, claro. Yo le podría decir, creo que los casos más severos ya serían en actos autodestructivos, donde los pacientes se lastiman. He tenido pacientes, por ejemplo, que llegan a hacer lo que es el cutting, de tanta desesperación que tienen de no poder salir justamente de esa imagen que plantean los padres, por ejemplo. He tenido pacientes que en algún momento llegan a golpear, dígase el vidrio, ventanas o algo. La pared, claro. O la pared, y que en ello en realidad se dejan muy lastimados. Sí. Entonces yo le podría decir, estos serían los efectos mayores, donde de repente tenía una paciente que ella me decía, ¿sabes qué? Es que de repente siento fuego en la mano y no me lo puedo calmar, o sea, no me lo puedo calmar hasta que yo le pegue a algo. Y hubieron dos ocasiones donde ella le pegó, una vez fue a la pared, en la pared, bueno, sintió el dolor rápido y afortunadamente paró. Sin embargo, cuando le pegó a un espejo, fue demasiado, que sí se terminó lastimando un poco más. Entonces le podría decir, yo creo que esos serían los efectos, que aquí la somatización lo estoy tomando como Claro. lo que ella siente, ¿no? Este fuego que ella explica que tiene en el cuerpo y que ella lo tiene que sacar o expresar de alguna manera. En el otro caso, en los otros casos es más sobre el dolor, sobre lo insoportable, sobre sentirse sucios, por ejemplo. O sea,
hay un montón o un sinfín de cosas donde ellos llegan a somatizar y buscan la forma de poder parar eso. Y muchas veces lo encuentran en actos autodestructivos. Mucho. Incluso intentos de suicidio, por ejemplo. No, o sea, creo que esa sería la consecuencia más grave, la autodestrucción. He visto, bueno, he escuchado, sobre todo de doctores oncólogos, que hasta incluso el cáncer tiene un factor de somatización. ¿Qué tan cierto es? A mí me interesa mucho porque lo he Claro. escuchado en muchos lugares. Sí, claro. Sin duda alguna, y vengo a la propuesta de Lacan, por ejemplo, si yo digo que la palabra pesa, o tiene su importancia o relevancia para nosotros, es tanto así, por ejemplo, que si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Aunque no sea cierto, ojo, si viene algún médico o no médico y simula que me hace un análisis y me dice, oye, te queda un mes de vida, yo voy a actuar conforme a eso. Claro. Sí. O sea, aunque yo no lo tenga en realidad, ¿no? Sin embargo, yo voy a actuar conforme a eso porque ya en la idea, o sea, en palabra ya está de que a mí me queda un mes. Y claro, puede que sea una mentira o algo. Sin embargo, yo voy a actuar conforme a eso y voy a estar mal, voy a sentirme triste, desolado y todo lo que ustedes quieran. Y voy a actuar ante eso. Y es lo que le pasa muchas veces a los pacientes con cáncer, de que cuando reciben la noticia, dicen, no, esto ya es muy grave, ¿no? Y claro, no es para más. Es grave, claro. Es grave. Sin embargo, voy a que el efecto de la palabra ya es grave, y por eso muchas veces se decaen en ese momento, se sienten desesperanzados, aunque les inviten a que haya un proceso. Justamente lo primero es, esto es grave, y la desesperanza absoluta, al menos por un tiempo. Ya después sí pueden hablar y todo, que bueno. Sin embargo, al menos por un tiempo sí se ve mucho la desesperanza al inicio, porque pareciera ser que ahí ya culminó todo, ¿no? Eso habla sobre la capacidad que tiene nuestra mente para influir en nuestro cuerpo, pero ¿qué tanto es? Uy, demasiado. Por ejemplo, me parece que hay una conferencia de Lacan, que lo pueden encontrar en internet, que él menciona lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no supiera que pudiera morir, ¿no? O sea, él estaba hablando en ese momento de la muerte, ¿no? Y su propuesta es, incluso la muerte es una cuestión de fe. Ojo, porque uno dice, ¿cómo va a ser fe si voy a morir en realidad? O sea, lo crea o no lo crea, voy a morir. Sí, sin embargo, digamos, la pregunta es, ¿por qué no puedo creer que voy a vivir, por ejemplo, 200 años o 150 años? ¿No? Para nosotros es ilógico justamente pensar eso. Sin embargo, el que nosotros pensemos cierta cosa, o sea, ya acotado, nos ayuda incluso a poder establecer una vida ahí. Sufriéndolo y todo, pero nos ayuda a poder establecer una vida. Él se pregunta lo siguiente, bueno, si yo no supiera que voy a morir, aunque el concepto de muerte es un concepto como tal humano, aunque yo no supiera que voy a morir, digamos, ¿qué pasaría conmigo? Ahora bien, si yo sé que voy a morir, entonces puedo soportar la vida también. Lo cual no es cosa fácil, ¿no? Porque muchas veces a esto que le llamamos vida trae también cierto tipo de desgracias, de cosas que vivir, vaya, ¿no? Sin embargo, el saber que yo en algún momento voy a morir me permite también seguir, ¿no? Sí. O sea, me permite tener esa energía todavía para poder continuar con mi vida y soportar lo que ya he pasado. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo tal tipo, habiendo pasado muchas cosas, sigue todavía en vida, ¿no? Cuando de verdad hay gente que ha pasado muchas cosas, justamente porque sabe que va a morir. Porque sabe que eso va a pasar, ¿no? Y justamente por esas palabras que nosotros mismos hacemos, nos ayuda a sostenernos en la vida, ¿no? Sí. Esas palabras pesan, dígase para la muerte, dígase para la vida, ideales, cosas que yo debería hacer, lo que no debería hacer. O sea, en realidad Lacan lo propone un poco de esta forma. El virus que tenemos, el virus humanos que tenemos es la palabra, o es justamente el lenguaje,
¿no? Sí. Porque a partir de ello construimos todo, absolutamente todo. Lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que me espero de mi vida, lo que ha sido de mi vida, lo que recuerdo de mi vida. O sea, todo está construido en palabras. En ese sentido, no hay escape de las palabras, ¿no? Quiero decir algo, quiero decir absolutamente algo. Y resulta que muchas veces no puedo. Hay algo que quiero decir, pero no lo puedo decir por completo. Siento que algo faltó de decir, por ejemplo, a saber, ¿no? Pero siempre pareciera que hay algo por decir. En ese sentido, siguiendo justamente la pregunta, la palabra justamente va a ser aquello que va a pesar mucho para nosotros. Y en cualquier afecto, digo, ahorita estamos hablando en somatización, sí. Sin embargo, digamos, va a ser para cualquier malestar. Les cuento rápidamente un caso. Era un chico adolescente. Este chico traía, digamos, como la imagen de una madre, que esta madre había estudiado, básicamente la madre era perfecta, ¿no? El chico en algún momento se le pasó la idea de no ser como mamá, sino más bien ir a trabajar al campo. Y él quería eso. Sin embargo, nuevamente se encuentra en la cuestión de la decisión, ¿no? Me voy al campo y no voy en la cuestión de lo que me ha dicho mi madre, o bien voy a la cuestión de que ha dicho mi madre, pero no hago lo que yo quiero o creo con lo que yo estaría más feliz, ¿no? Entonces al chico se le plantea eso. En ese momento nuevamente el chico empieza con ataques de pánico. Sin embargo, después toma una decisión, o sea, justamente del chico, pero él se encontraba ante ello. Pero la mamá, aunque no lo diga de forma directa, o sea, aunque no le diga, oye, tú tienes que hacer esto, él tomaba cosas de lo que decía la madre y se lo adjudicaba, ¿no? Es que yo tengo que ser igual que mamá. Mamá nunca le había dicho, oye, tú tienes que ser como yo, no. Es que yo tengo que ser igual que mamá, ¿no? Sí. Por ejemplo, mamá le podría proponer, estudia para que tengas algo. Pero él en la fantasía era, tengo que ser igual que mamá. Aunque mamá no le había dicho eso de forma directa, ¿no? Sin embargo, las palabras que decía mamá le pesaban. Era algo que él se tomaba y esas palabras justamente bastaron para que él se pudiera construir una realidad. Entonces las palabras van construyendo nuestra realidad. Y lo curioso aquí es que nosotros las tomamos. Puede que muchas veces papá y mamá no nos dijeran algo de forma directa, sin embargo tomé palabras de papá y de mamá para construirme algo en la vida. Cosa curiosa, porque diríamos que nosotros mismos construimos nuestra desgracia. Sí, sin embargo es una desgracia necesaria, porque le da un sentido a la vida. Aunque yo me queje, aunque me moleste y me cause malestar, sin embargo es una desgracia necesaria, porque a partir de ello yo creo que tengo un sentido en la vida, ¿no? Incluso ahorita que menciona eso, hace creo que la semana pasada escuché que decía una persona que se crió en una familia en el que que el hombre llorara no estuviera mal. Entonces no había esa prohibición. Sin embargo, él menciona, nunca me prohibieron llorar, pero nunca me enseñaron a hacerlo como hombre. Okay. Yo no vi a papá llorar, yo no vi a mi abuelo a llorar, a mis hermanos, a mis tíos, nadie lloraba. Los hombres no llorábamos. Entonces, no me lo prohibieron, pero era observable para mí. Claro. Y eso que mencionas es también importante porque como bien lo mencionó usted, construimos esa realidad a base de una realidad que no queremos aceptar, claro, o que no nos gusta. Claro. Y eso nos hace sufrir. Necesariamente lo hacemos. Claro, sí, sin duda alguna. Y esto es curioso, insistiendo, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo uno puede causar su desgracia? En principio no es que queramos, o sea, claro. Voy a partir de un concepto importante de lo que es la teoría psicoanalítica, y es que esto es inconsciente, o sea, no es algo que yo en algún momento de niño dije, bueno, aquí quiero que sea la desgracia de mi vida y me lo tomo, ¿no? Sí. Sin embargo, escuchando a papá y a mamá, yo voy haciendo mis propias teorías. Y me quiero ver en ello, ¿no? Bueno, escucho que a mamá o a papá le hace falta esto, y ahí digo, bueno, aquí puedo estar yo, ¿no? Yo puedo ser ese que le cumpla los ideales, lo que papá y mamá quieren, por ejemplo, ¿no? Y uno se adjudica justamente eso. Claro, no lo hace de forma consciente, pero sí lo hace en búsqueda de amor. Por ejemplo, una de las propuestas importantes del psicoanálisis es que todos estos movimientos que se hace ante papá y ante mamá es justamente por la búsqueda de amor. No, o sea, no se hace sin amor, no se hace sin intención nada más. Se hace porque yo espero amor del otro. Si yo soy lo que quiere el otro, en teoría me debería de dar amor. Sí. Y es muchas preguntas que se hacen, por ejemplo, los hijos. Bueno, hago todo lo que quiere papá y mamá.
Sin embargo, no tengo ni reconocimiento ni amor. Sí, No claro. está satisfecha Claro. esa necesidad, ¿no? Sí, nunca está satisfecho. Pero Sí. es algo que llegan a decirlo. Y comúnmente los adolescentes lo dicen de forma muy, muy directa. Así Bueno, es que es. le doy todo lo que quiere. Y entonces, ¿qué quiere? ¿No? O sea, hago lo que me dice, soy un buen hijo, voy bien en la escuela. Hacen lo que en apariencia papá y mamá le piden. Y aún así el otro no está satisfecho. Sí, nunca lo pidió como tal. Sin embargo, va y se pone en esa posición, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita que relataba todo esto, maestro, en mi mente estaba así como, bueno, qué tan importante es ser responsable con nuestras palabras, ¿no? Claro. Justo, pues no solamente en la infancia, que desde luego es la base, ¿no? De la personalidad y el carácter, pero vaya, en nuestro día a día, ¿no? Claro. Ahora que estamos aprovechando ahora sí que el que nos está viendo, ¿verdad? Nuestro público, pues es tomar como conciencia Claro. de que sí es cierto, las palabras nos construyen y no solamente es lo que yo digo, sino el otro también cómo lo está entendiendo Claro. o lo que no digo, ¿no? Al Me final. parece buenísimo esto que dice. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, me hacen la pregunta. Bueno, entonces si cuido mis palabras, ¿con eso basta? No. No. O sea, una disculpa, pero no, o sea, no basta con cuidar mis palabras. Sí. Qué bueno que lo hagan, o sea, qué bueno que de esa forma intenten no causar daño a sus hijos. Sin embargo, no es lo único, o sea, en realidad, lo voy a decir un poco pesimista, pero no quiero sonar pesimista de ello. Traumas van a tener, o sea, todos tenemos traumas y traumas van a tener. De eso no los podemos salvar, Sí, o sea, sí, de eso no va a haber forma en que lo salve. Van a haber, por ejemplo, palabras bellas que digan. Sin embargo, esas mismas palabras bellas uno lo puede construir en unas palabras que de nos alguna hagan manera daño, la claro. angustien, ¿no? Sí. Por ejemplo, me puede decir, oye, es que eres, yo qué sé, el más hermoso que he visto. Ah, entonces tengo que ser el más hermoso de la vida, ¿no? ¿Y qué Exactamente. pasa si llegue alguien más guapo que yo? ¿O qué pasa si llega alguien más inteligente? Y ahí nuevamente, ¿no? Entonces ya no estoy siendo lo que papá y mamá en algún momento me pidió. Por eso les digo, o sea, aunque sea unas palabras bellas, lindas y todo, de todos modos la persona va a sufrir por las palabras, ¿no? Sí. Necesita construir eso. Es algo curioso. Insisto, no quiero sonar pesimista. Sin embargo, el sujeto construye su realidad a partir de las palabras. Hago referencia a otra película. En Matrix, por ejemplo, Matrix 1. Yo sé que Buenísima no la película. película. Ah, Sí, bueno, sí. sí. Ah, bueno, la primera entonces, en Matrix 1, justamente el agente Smith, creo que se llama el agente Sí. Smith, cuando está teniendo una plática con... ¿Cómo se llama? Morfeo. Morfeo, gracias. Está teniendo una plática con Morfeo y le dice, ¿sabes qué? La Matrix había sido construida en principio para que fuera Perfecta. la vida perfecta, ¿no? ¿Y qué crees? No No funcionó. funcionó. Y dice, parece ser que el humano está destinado a crear su propia desgracia, ¿no? O sea, Chispas. sí, o sea, sí. Sí. Y que esto no suene pesimista, yo sé que suena pesimista, sin embargo lo hace porque a partir de ello puede tener algo. O sea, no lo hace únicamente porque me va a generar malestar, sino porque a partir de ello, yo puedo ser reconocido, puedo ser amado. A partir del sacrificio que hago, el otro me puede ver o reconocer. Sí. O sea, no es nada más porque sí, me voy a enfermar porque sí. Claro, lo pago con enfermedad, sí. Sin embargo, con Hay una amor. recompensa, claro. Sí, hay una recompensa con amor, en el mejor de los casos, En el ¿no? O sea, mejor de los igual y casos. puede ser sin recompensa y sin amor, pero uno tiene la idea de que es eso, ¿no? Así Incluso es. lo que esa no debe de ser solamente, porque lo mencioné varias veces, es ser pesimista, Claro, pero también es como una herramienta de ver cómo puedes construir para ti, claro, qué te gustaría construir, y esa es la pregunta, ¿qué papel desempeña? Que la maestra es psicóloga, yo soy psicólogo, aquí trabajamos en el centro en Capuy, Ujú. que es el centro de atención psicológica de la universidad. ¿Cuál es el papel del especialista para evitar esa O somatización? abordar O también abordar la la somatización. Yo creo que en principio sería buscar justamente, Lacan lo va a denominar significantes. Significantes que están en esa enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras,
los dichos, el discurso, algo que esté ahí justamente en ese síntoma que en apariencia no se está viendo, sin embargo hay que buscarlo, ¿no? ¿Qué palabra atraviesa por ello? Hay pacientes, por ejemplo, bueno, yo tenía un paciente que este paciente me decía, ¿sabes qué? Es que yo pago con enfermedad, ¿no? O sea, y lo decía de forma clara, sí, yo quiero ese amor, no me puedo despegar de mamá, sin embargo, mi pago es con enfermedad, ¿no? Y justamente esas pequeñas palabras acerca del pago que tiene, acerca de lo que vaya a hacer, son lo que nosotros queremos ubicar para ver de qué más se trata, por qué ese pago, por qué le es importante. Sí, claro, sí, sí. aquí no quiero decir, por ejemplo, que no sea importante el amor de papá y de mamá, sí. Sin embargo, ¿por qué yo lo construí así? ¿No? Sí. O sea, ¿en qué momento tomé la decisión? ¿Qué fue lo que vi de papá y de mamá? Porque para mí es importante que papá y mamá estén satisfechos, por ejemplo, que muchas veces sucede, o sea, insisto, eso queda muy claro en los adolescentes. En los adultos no tanto porque se rehúsan, los adultos tienden esta maña a decir, no, yo no estoy complaciendo a alguien más, yo estoy por mí y solamente por mí. Y no, o sea, en realidad detrás de todo ello justamente hay algo que tiende a intentar satisfacer los deseos de los demás. El detalle es por qué, o sea, por qué para esa persona, por qué es importante, cómo se construyó, qué fue lo que vio del otro, qué obtiene de ello, porque nuevamente, o sea, no es un sacrificio de que sean, yo que sé, santos ni nada, ¿no? O sea, es un sacrificio a sabiendas de que hay un beneficio. Y justamente por ese beneficio es que hacen más sacrificios. Aunque muchas veces ellos mismos digan, bueno, es que la recompensa no es tan buena. Sí, sin embargo, la forma de hacer, la dinámica que ya tienen, esa dinámica justamente ya está establecida. Y habría que ver cómo cambiar esa dinámica, ¿no? Por supuesto. Y insistiendo en ello, el papel aquí de nosotros sería ubicar el porqué. Que muchas veces se olvida, insistiendo, voy a regresar un poco al inicio. Muchas veces creemos que basta con decir, son estos síntomas y ya nosotros tenemos la clasificación, el diagnóstico y ya con eso basta, ¿no? Bueno, ¿y después qué hacemos? Es ahí donde viene el problema, ¿no? Ya de ahí, ¿qué hacemos? Y es ahí donde entonces, si bien eso es importante, sí, sin duda alguna, también es importante que nosotros podamos reconocer el por qué. O sea, por qué ese síntoma aparece, en qué momento, qué tiene que ver con su vida. Hay pacientes que muchas veces el malestar lo tienen ahorita, digamos, a los 30, 40, 20 y tantos años. Sin embargo, lo que pasó fue a los 8, 6, 7, 8, 9, 10 años, lo que sea, pero está ahí. Sin embargo, estuvo mucho tiempo con eso, ¿no? Y ahora está saliendo. Y justamente en ese momento que está saliendo es donde nosotros intentamos ubicar toda esa problemática que hay alrededor, el por qué lo hace, cuáles son las intenciones y motivos de esos síntomas. Insisto, muchas veces se cree que el síntoma es algo que yo padezco. Sí, por una parte lo veo como malestar, sin embargo también ahí van algo de decisiones inconscientes, o sea, insisto en ello, no son decisiones conscientes donde yo diga, quise esto, sin embargo, en algún momento yo tomé una postura ante lo que veía de papá, de mamá, necesitaban, no necesitaban, el cómo me hablaron, el cómo me vieron, o sea, hay un sinfín de factores de la dinámica familiar, pero justamente cómo me posiciono yo ahí, y a partir de ello me quedo, ¿no? Claro. Me estructuro una fantasía y justamente empieza todo lo que tiene que ver con la problemática. Que bien, ahorita puede salir en somatización. No es la única forma en la que salen los síntomas, ¿no? Sí. Los síntomas obsesivos es en pensamiento, por ejemplo, Sí. ¿no? De que, bueno, si yo no hago esto, va a pasar esto. Si, empiezan justamente con todo un sinfín de pensamientos. Pero están estas dos vías, o sale por el cuerpo o sale por el pensamiento. Sí. Pero va a salir, o sea, uno u otro va a salir en algún momento. Algo que yo siempre uso con mis pacientes es, nuestras emociones siempre se expresan. Claro. Depende Así de es. nosotros cómo queremos que se expresan. Claro. Si queremos tener control o no de esas emociones. Claro. Porque son esas mismas emociones las que van saliendo por algún otro lado, como no lo controlamos, nos hacen daño de forma constante.
Y hay algo que acaba de decir que me parece importante, porque si expresan, entonces tenemos que escuchar. Así es un mensaje. Y claro, es un mensaje, y justamente no solamente escuchar nosotros como psicólogos, sino también que el paciente escuche lo que quiere decir. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, una, si queremos decirle así, técnica o movimiento, no sé cómo queramos proponerlo, pero es ser espejo. ¿No? Ah, me estás diciendo esto, escúchate, ¿no? O sea, pero no le voy a decir, oye, escúchate, no. Le voy a decir, tal vez le repita la palabra, la oración o cualquier otra cosa, pero a partir de ahí yo estoy haciendo función de espejo y es, yo dije eso, ¿no? Exactamente. Yo acabo de decir eso, sí. Y es donde empiezan a pensar, ¿por qué dije eso? ¿No? Pero es justamente gracias a que esto se quiere expresar, que nosotros también tenemos que ayudarles a que se puedan escuchar. Porque esto no es sin una escucha externa. Sí. Muchas veces uno tiene la idea, por ejemplo, cuando Freud hizo el autoanálisis, Freud también sabía que eso tenía un límite, o sea, había un punto donde nosotros mismos nos engañamos y entonces no sirve tanto autoanálisis. Sin embargo, esa escucha externa me hace que yo escuche cosas que tal vez esté diciendo, pero no le estoy poniendo atención. Y de eso se trata el inconsciente. Por ejemplo, muchas veces pasa en los pacientes que donde están hablando, ahí ya se escucha que hay. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué no lo ve? Sí. Pero sí ahí está, o sea, está claro. ¿Por qué no lo ve? No lo está escuchando. Y somos nosotros los que tenemos que ayudar justamente a que pueda escuchar eso que no está escuchando. Porque si uno no le hace un eco, uno no le hace esta cuestión del espejo, no se va a escuchar y lo va a dejar pasar. Así Es lo que pasa, por ejemplo, con los amigos. Uno dice, bueno, ¿y por qué con los amigos no Date cuenta. funciona? Claro, ¿por qué los Amigo, amigos date no funcionan? Porque el amigo no va a estar haciendo esto. O sea, el amigo no va a estar haciendo lo del espejo, de que se escuche él mismo, de lo que está diciendo. No, absolutamente nada. O sea, el paciente puede hablar, ahí está. Que el inconsciente no es algo tan profundo. Muchas veces se le ve como profundo. Así lo proponía Freud a un inicio. El iceberg. Sí, el iceberg, por ejemplo. Sin embargo, ya a finales dice, no, el inconsciente puede estar ahí nada más. Sin embargo, falta que se escuche, falta que alguien le preste atención para que uno pueda escuchar lo que quiere decir en ello. Porque si no hay alguien que no lo escuche, yo no me voy a escuchar a mí. Y suele pasar, hablamos, pero pareciera ser que nada más me llegué a deshogar, digamos, y no sé absolutamente nada, ¿no? Y justamente el trabajo ahí del psicólogo es importante porque hace ver o hace escuchar lo que yo no estoy escuchando de lo que voy diciendo, ¿no? Y es ahí donde puedo escuchar y digo, bueno, ¿y por qué dije esto? No, por ejemplo, en los lapsus. Ajá. Claro. Es que no quise decir eso, no. Pero a ver, sigamos esa línea, ¿qué se le ocurre, no? Justamente en ese lapsus algo quiere decir. O en el chiste. Claro, o en el chiste, justamente. No, sí es un chiste, sí. Hablemos de ello, sí. Sigamos con el chiste, por favor, ¿no? Pero justamente es eso. O sea, todo este trabajo no es sin uno tercero. No es sin ese tercero que pueda escuchar y regresarle a la persona eso y que la persona se empiece a preguntar, ¿no? No es aquella idea, por ejemplo, yo le voy a decir que tiene esto y esto y esto. No, oye, ¿y por qué acabas de decir esto? Oye, ¿y ya te diste cuenta que esto puede estar relacionado con esto? ¿O le encuentras alguna relación de pura casualidad? Sí, claro. ¿No? O sea, a ver si encuentra alguna relación, ¿no? Yo que te estoy escuchando, esto se me hace conocido, ¿no? O se me hace parecido. Sin embargo, dime tú a ver si tiene alguna relación, por ejemplo, ¿no? No, fíjate que no lo había pensado, pero ahorita que lo mencionas, sí veo que hay algo de relación, ¿no? Y es donde empiezan a hablar. Justamente ese es el trabajo del psicólogo, digamos, y es importante porque solo a través del psicólogo, o digamos en este momento, yo me puedo escuchar. Sí. Si no es con el psicólogo, digamos, no me escucho. Claro, puedo hablar, pero no nos escuchamos. Un poco cuando vamos a dar clase. Hay algo curioso. Cuando yo doy clases, muchos chicos me preguntan, maestro, ¿y qué acaba de decir? Sí. No, ni idea, o sea, díganme ustedes qué acabo de decir, ¿no? Y no por mala onda, o sea, yo hablo, pero hablo y me voy. Sí. Y no voy con esta conciencia de andarme escuchando de lo que voy diciendo de clase. Pero yo me voy. Y hay momentos donde me han preguntado eso, maestro, y de lo que acaban de decir, y yo, pues, a saber, sí. Pero justamente ese es el trabajo de un psicólogo, ¿no?
oiga, ¿y esto qué? ¿No? ¿Esto que acaba de decir qué? O hace rato me dijo tal cosa, ¿no? Y justamente hacer esas puntualizaciones para que él mismo se pueda ir escuchando, ¿no? En Sí, ese sentido. no, qué interesante, maestro. La verdad que, híjole, para hablar de estos temas yo creo que abordaríamos, Claro. mucho tiempo, ¿no? Sin duda salen muchos conceptos. Me hace ruido todavía esta parte de la palabra, ¿no? No solamente es escuchar, sino que hay un otro que nos pueda regresar. Claro. Y me gustaría, maestro, que nos compartiera algún breve ejemplo, ahora sí que ya en su práctica profesional, de algo muy puntual en donde alguien haya dicho algo y pues precisamente se haya vuelto como esta parte de la somatización en el espejo, por ejemplo. Sí, claro. Puedo poner dos ejemplos. La primera de ellas fue un chico, lo voy a abordar desde el trauma. Un chico, este chico llega a los 23 años a consulta. Y muchas veces pongo este ejemplo porque se me hace muy, muy claro. Este chico llega a los 23 años y llega porque empieza a sentir que los ataques de pánico vuelven a regresar. Y en ese momento él tenía miedo de que regresaran con mucha intensidad. Él ya estaba trabajando y en el trabajo quedaba solo. Y cuando quedaba solo empieza a sentir que nuevamente las palpitaciones y todos los síntomas empiezan a estar ahí presentes. Y él en ese momento llama por el miedo que tiene, ¿no? A que vuelvan a regresar. Le pregunto, bueno, ¿y esto desde cuándo? Me dice, no, desde que tengo los 16 años. A los 16 años empezaba a estudiar la prepa, digamos, tuve una clase normal, me pidieron que yo hiciera una tarea, fui a un cibercafé y todo. Y en el cibercafé estaba trabajando y hay un momento donde hay un apagón. Y en el apagón me dice, todos empiezan a gritar, ¿no? A partir de ese momento yo siento un peligro, ¿no? Yo siento que algo malo me va a pasar y me dio tanto miedo que salí corriendo del cibercafé y me fui directo a mi casa. Bueno, y le pregunto, oye, ¿y esto del apagón te dice algo? Me dice, no, la verdad es que no es la primera vez que me pasa en la vida, o sea, ya me han pasado varias veces, sin embargo, nunca había sentido eso, me dice. Pero, me dice, si lo pienso, por ejemplo, en la cuestión de los gritos, ahí sí hay algo que podría decir, pero no sé si tenga que ver. Le digo, a ver, dime de qué se trata, ¿no? Cuando yo tenía 8 años, yo estaba acostado en la cama de mis papás, dice, y enfrente estaba papá y mamá, pero yo estaba durmiendo y de repente unos gritos me despertaron, ¿no? Y eran papá y mamá discutiendo y estaban discutiendo muy, muy enérgicamente, ¿no? Y en ese momento él se levanta asustado por los gritos, pero también el segundo susto fue ver a papá y a mamá con esa intensidad. A tal punto donde él comienza a pensar de que papá le puede hacer algo a mamá. Toda la problemática empieza ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, esto que ya no recordaba o que estaba oculto, empieza a desembocar otro tipo de cosas acerca de la violencia, digamos, que había y existía entre papá y mamá, y de la cual no quería hablar porque esta persona era una persona religiosa y él tenía, es curioso porque él así tal cual lo dice, él tenía como tal, digamos, una frase que era su frase de vida, ¿no? Y que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso implicaba no vas a hablar de ellos. O sea, justamente por no hablar de papá y de mamá, empieza todo ese tipo de problema, ¿no? Y se negaba y se negaba y se negaba. Y para él en realidad fue muy difícil hablar de papá y de mamá. A tal punto donde se sentía culpable hablar de papá y de mamá, se sentía mal cada vez que hablaba de ellos. O sea, para él era insoportable justamente hablar de eso. Sin embargo, o sea, eso que en algún momento reprimió, llega y posteriormente se vuelve a... Claro, digamos que qué palabra está ahí, que es la que conecta entre las dos vivencias, sería justamente los gritos, ¿no? Sí, el grito y el grito, lo que conecta uno con otro. Claro, y sin embargo, él, a partir de los 16 años, se volvió un experto en ansiedad. O sea, sabía conceptos, sabía técnicas, lo que tenía que tomar, los test que os recomiendan, o sea, sabía todo, en práctica sabía todo. Sin embargo, no había
podido hablar de esto, Sí. ¿no? Por eso insisto en esto. Muchas veces se nos olvida que los síntomas va con la historia y que es como que, bueno, tienes ansiedad, hagamos esto y esto. O sea, sí está bien, no voy a decir que no. Sin embargo, también ayudemos al paciente o a la persona que pueda responderse ese por qué. O sea, ¿qué tiene que ver con mi historia eso? Que los síntomas no es sin una historia. Los síntomas, al menos psicológicos, también los médicos, sin duda alguna, tienen que ver con una historia. Sí. Y que eso hay que escucharlo, hay que poder preguntarle, hay que conocerlo. De otra forma no lo conoceríamos, ¿no? En ese sentido, justamente, digamos, hay algo que la persona en sí mismo intentó ocultar en su momento, pero llegó un momento donde ya no pudo, ¿no? Y por otra parte, una paciente, que esta paciente, ella quería ser, o estaba con una frase que le dijo papá en algún momento, de ser la, ¿cómo era? La luz de sus ojos. Y ella me decía, es que yo soy la luz de los ojos para papá, ¿no? Ciertamente, a ella se le notaba alguna, ¿cómo decirle? Alguna debilidad, le voy a decir de esta forma, con respecto a la mirada del hombre, ¿no? Y le digo debilidad entre comillas, porque ella le agradaba esa mirada, ¿no? No era algo a lo cual ella se pudiera resistir mucho, sino era algo que le agradaba. Sin embargo, llega un momento donde ella empieza, digamos, a abordar el problema con papá, con mamá. Y hay un momento donde ella quiere hablar justamente con papá. Por todo lo que había implicado papá. Si bien tenían cuestiones buenas con papá, también habían realmente cuestiones muy, muy, muy malas, ¿no? Pero llegó un momento donde ella quería hablar con papá para poder abordar y entender algunos temas que sucedieron de niña. Y ella en ese momento justamente es donde se le cierra la garganta. Ok. Justamente es donde, justo cuando quiere empezar a hablar, ahí se le cierra la garganta. Tanto con papá como con mamá. Sí. Y ahí se le cierra la garganta. Va ese fin de semana a la casa de los padres y no puede hablar. No puede hablar y no puede hablar. Cuando ya lo trató, digamos, en sesión, que se dio un poco cuenta de que se trataba en ese momento, que tenía que ver con no querer hablar, ¿no? Con no querer ella, ¿cómo decirle? Quitarse esa imagen que tenía ante papá y ante mamá en ese momento. Ella inconscientemente decide no hablar. O sea, es que el inconsciente no es chistoso. O sea, el inconsciente cuando dices acá, aquí lo hace y punto. O sea, tiene sentido del sí, humor. claro, no tiene sentido el humor. Nosotros tal vez y nos burlamos de nuestras desgracias, pero el inconsciente no se burla, el inconsciente de verdad lo toma. Entonces, ella en ese momento dice, no, y se cierra justamente la garganta y no puede hablar, y no puede hablar, y no puede hablar, hasta que logra hablarlo y puede hablar con papá y con mamá, ¿no? Y le fue mejor de lo que esperaba, en realidad. O sea, justamente ella creía que como que ahí iba a haber una ruptura en la relación con papá, con mamá, que iba a ser como una pelea intensa. Sin embargo, le fue mucho mejor de lo que ella esperaba, ¿no? Pero a eso voy. Uno ve los efectos que provoca las fantasías, los pensamientos, las palabras, lo que uno quiere decir, lo que no quiere decidir, o sea, en realidad está en todo, la somatización está en todo, sin duda alguna, sí, sin duda alguna. Con esto que nos menciona, ¿existe algún protocolo, algún manual para que pudiéramos abordar o pudiéramos tratar en pacientes estos síntomas de somatización? El psicoanálisis no propone un protocolo ni un manual. Y hablo del psicoanálisis. Sí, claro. Sé, por ejemplo, que tal vez la terapia cognitiva conductual lo tenga y está bien. Justamente a eso se dedica. Sin embargo, hay algo curioso en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, por ejemplo, no abordamos como una forma de hacer, no porque no tengamos una orientación, la tenemos. Claro. Por ejemplo, podemos saber cómo comenzar un análisis y cómo termina un análisis. Pero justo cómo comienza y cómo termina, todo lo que hay en medio, ahí vemos qué hacerle, ¿no? Vemos los efectos que tiene nuestra práctica, los efectos que tienen nuestras intervenciones
y formalizamos sobre ello. Sin embargo, no es como, a mí me sirvió esto, a ti te puede servir, ¿no? O sea, no entre colegas, ¿no? Claro. A ti te puede servir. ¿Por qué? Porque cada historia va a ser completamente distinta. Lo pensemos un poco desde nosotros como personas. Si a mí en algún momento en la vida me sirvió algo, sé que me sirvió a mí. Y por eso, por ejemplo, muchas personas se desesperan al dar consejos. Sí. Porque resulta que dan consejos y al que le dan consejos nunca lo sigue, ¿no? Claro. Yo no, otra vez volvió. Sí, pero es que el consejo que estás dando lo dices en el mejor de los casos porque te funcionó. Sí. Porque muchas veces uno incluso da consejos que nunca en su vida ha usado y se siente erudito en ese momento, ¿no? Y el otro no lo sigue. O sea, yo ni lo he hecho y el otro no lo sigue. ¿Cómo voy a esperar que el otro lo haga? Ahora bien, si en el mejor de los casos yo dije algún consejo que yo utilicé, lo dije porque a mí me funcionó. Pero mi historia es muy distinta a las de los demás. Entonces, por eso no hay un protocolo. Claro. Lo que puede ser una buena salida para mí, tal vez para el otro, ¿no? Un poco lo que les comentaba hace un momento. Puede que yo diga, sí, lo mejor para prevenir la somatización sería que hablemos de forma directa a todos. Sí, pero lo hablo desde tal vez lo que yo puedo hacer. No sé si el otro puede hacer eso, ¿no? O sea, no estoy seguro de que el otro pueda hacer eso. Y si yo le digo eso, capaz lo ponga en peligro. Y no, no es mi intención Claro. tampoco. Sí. Por eso no hay como tal un protocolo. Ahora sí, ¿qué podríamos intentar? En principio, si podríamos orientarnos en algo, primero, conocer la razón o el porqué de eso. Segundo, conocer qué es lo que yo gano con esa somatización, ¿no? Porque muchas veces, y esto también hay pacientes que lo dejan clarísimo, es que pareciera que solo enfermándome me ponen atención. O sea, ¿qué les dices, no? Sí, sí, sí. En ese sentido, hay que ayudar, por ejemplo, al paciente a que ni somatizando tal vez le pongan la atención que quieren, porque ese también es otra Sí. queja. O sea, es que estoy enfermo y se van, por ejemplo, o ni siquiera me ponen la atención debida, o le ponen más atención a mi hermano que a mí, a saber. Pero, justamente en principio, que eso que utilizan como solución no es una solución, ¿no? O no ha ayudado mucho. Tal vez ha ayudado en algo, no voy a decir que no, pero no ha ayudado en mucho y ahora está generando malestar. Por eso, en ese sentido, la segunda propuesta sería, bueno, podemos encontrar el por qué, ahora qué gano con ello, ¿no? Porque algo debo de ganar ¿Qué para mantengo, seguir, no? o por qué lo mantengo, ¿no? Sí. Algo debo de ganar. Ahora, ¿de verdad gano algo o pierdo más de lo que gano, ¿no? Claro, no se lo voy a cuestionar así, ¿no? Pero Sí. si estoy perdiendo más y siento que pierdo más, entonces, ¿qué sigo haciendo ahí? ¿Por qué no lo cambio un poco, ¿no? Una propuesta del psicoanálisis, y esto me parece interesante de decir, permítame tantito. Claro que sí, maestro. No se trata tanto de quitar el síntoma. No con esto quiere decir que vamos a dejar los síntomas somáticos, cambian. Pero nosotros, por ejemplo, nos referimos a síntoma a la forma en que yo me relaciono con el otro. Dígase con papá, dígase con mamá, dígase con mi pareja, dígase con mis hermanos, con todo mundo, ¿no? En eso de cómo yo me relaciono con el otro, algo puedo hacer distinto, ¿no? No se trata de que yo deje de hacer o de ser como era antes, pero algo distinto, al menos donde yo sufra menos. Sí. Tampoco es que vamos a prometer la felicidad, porque en realidad, un poco como lo decía Freud, la felicidad es para cada uno, por ejemplo, ¿no? Y cada uno ve en qué recupera un poco de felicidad. Sin embargo, aunque no quitemos ese síntoma o todo ese síntoma de la relación con el otro, algo distinto puedo hacer, que sea menos padeciente. Por ejemplo, Freud, y aquí voy a tomar algo de Freud. Para Freud la terapia psicoanalítica se trataba que los problemas grandes no dejaran de ser problemas, se volvieran problemas chiquitos, Llevaderos. llevaderos, que ni siquiera los notara, o si los Sí. noto, ya no me quiten tanta energía como me quitaban antes, ¿no? En ese sentido, me parece buena propuesta, porque no se trata de que, dejemos de sufrir
dejemos de hacer lo que haga. No se trata justamente de eso. Se trata de que yo pueda llevar una vida a pesar del sufrimiento, ¿no? Sí, claro. O sea, y eso no es poca cosa, nos permite justamente estar mejor. Ahora bien, propuesta de Lacan es otro distinto. Bueno, va un poco en la línea, pero me parece que da un pasito más. Lacan en una conferencia que tuvo en Yales, en Estados Unidos, tuvo bastante cuidado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues está la terapia cognitiva conductual. Y justo sabía que una de las cosas que le iban a decir, que por qué el psicoanálisis era tan tardado. Y él más o menos dice lo siguiente, no, o sea, no necesariamente todo psicoanálisis tiene que ser tan tardado. Ahora bien, lo que dice, basta con que el paciente se sienta feliz por haber vivido. Es un cambio enorme. No está diciendo que olvide todo. Claro. Está diciendo que a pesar de todo eso, puede estar bien, puede estar feliz. ¿No? Lo cual no es poca cosa también, ¿no? O sea, al contrario, le da una vuelta justamente a la vida. Que aquello donde yo veía un sufrimiento enorme de mi vida, ahora yo pueda ver que está bien. ¿No? Estoy bien con ella. Aceptarlo. Sí, aceptarlo. Sí. Que ya no padezca mi vida, sino que pueda decir, qué bien. ¿No? O sea, Claro. que estoy bien así. No cambiaría nada. De hecho, no son los únicos. Aquí voy a salir tantito del psicoanálisis, pero por ejemplo, Nietzsche hacía una pregunta bastante ética. Él tenía un concepto acerca del eterno retorno. Me explico de en qué consiste. Si en algún momento alguien viene en este momento y te dice, oye, ¿vivirías tu vida tal cual así como ha sido hasta este momento? ¿La volverías a vivir? Muchos dicen que no. Que no, claro. Sí, claro, o sea, no, o sea, yo lo cambiaría y todo eso. Pues Nietzsche te propone, bueno, entonces algo no estás haciendo para querer volver a repetir tu vida. No porque de verdad la vida se vaya a repetir constantemente, sino que tengas en la idea de que en algún momento, digamos al menos imaginariamente, fantasiosamente, se podría volver a repetir. Y se va a repetir igual y exactamente. Y entonces si se va a repetir igual y exactamente, algo podemos hacer justamente para que yo sienta mi vida mejor o plena. Claro, a partir de hoy. Claro, sí, a partir de hoy. En ese sentido, nuevamente la propuesta, algo podemos hacer, Sí. ¿no? No se trata, a eso voy, no se trata de ser pesimista, de decir, bueno, como hay sufrimiento y yo ya elegí un sufrimiento en la vida, entonces nada puedo hacer. No, al contrario, algo se puede hacer. Incluso de aquello que elegí, basta con moverlo un tantito para que yo pueda seguir mejor. O sea, ni siquiera se trata de dejar todo a un lado, no. Se trata de mover ciertas cosas para que yo pueda vivir mejor. No es un gran cambio, claro. Se dice fácil, sin embargo es un proceso también que se lleva, ¿no? Y es un proceso muchas veces muy difícil porque en ese proceso perdemos la imagen que yo soy para el otro. Y muchas veces no queremos perder esa imagen. O sea, si yo ya sé que el otro, en apariencia, me mira por tal cosa, o me ama por tal cosa, o me reconoce por tal cosa, y sé que a partir de curarme voy a dejar esa imagen, mejor ni me curo, sigo como estoy, Claro. ¿no? O sea, Sí. sigo con la misma problemática. Y es ahí donde muchas veces regresamos nuevamente a los síntomas. Porque sigo sosteniendo el síntoma que estaba anteriormente, pero para sostener mi imagen, ¿no? Cómo me reconoce el otro. Pero insisto, algo por menos pequeño podemos hacer, pero para que uno pueda estar mejor, ¿no? Incluso las cosas pequeñas que hacemos cambios, siempre no necesariamente tienen que ser pequeñas porque son pequeños cambios, sino porque los pequeños cambios pueden generar cambios mucho más grandes. Claro. Y entonces Así la vida es. de una persona que aprende a hacer los pequeños cambios, que se da cuenta que son buenos, porque al fin y al cabo sí genera algo bueno en él. Claro. Entonces puede aplicarlos, mantenerlos, incluso exponenciarlos para sí mismo, para que tenga mejores relaciones personales, deje de somatizar, que ese es el punto importante de la conferencia ahorita, que sobre todo aprende a vivir con las decisiones que toma Claro, y esa no genera una respuesta negativa dentro de su físico, de su Claro. forma de pensar. claro. Así es. Y pues realmente llegamos al punto de las preguntas del público. Sin antes agradecerle, maestro, porque realmente, como decía hace un momento, pues da para más. Para Pero mucho más. sí, nos gustaría pasar a las preguntas que nos han dejado en el chat y Claro. pues para que usted nos conteste, maestro, desde su punto de Muchas vista. gracias. A ver, ¿qué pasa? Perdón. Dice, Adelante. uno de mis pacientes una vez me dijo que no quería recibir amor
solo porque sí, sino que necesitaba saber que merecía recibir ese amor y para ello constantemente realizaba acciones en busca de complacer al otro. ¿Esta complacencia hacia el otro es su forma de somatizar? Podría ser, no sé de los síntomas, sin embargo, podría ser que sí. O sea, ¿a qué me refiero? Podría ser que yo me sienta muy culpable. De hecho, ahorita que estoy escuchando la pregunta, gracias a quien lo haya hecho, porque me acaba de recordar otro punto acerca del sentimiento de culpa, por ejemplo. Tengo que ser merecedor del amor, o sea, no tengo nada más que recibir amor porque sí, sino que además me lo tengo que merecer. Y a eso con merecer me refiero a que tengo que hacer algún sacrificio, algo tengo que dar a cambio al respecto de ese amor. Ahora bien, si eso es así, uno puede somatizar en ello sin duda alguna. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, lo tengo que merecer, pero me enfermo y estoy en cama todo el tiempo. Quiero hacer cosas para papá y mamá, sin embargo resulta que todo lo contrario es que estoy en cama, por ejemplo, 5 días a la semana y no me puedo mover y ahí están. Pero yo quiero hacer algo y me siento un estorbo y eso sucede muchísimo. Claro. Sí, Donde sí, sí, sí. en realidad el paciente no puede hacer cosas y por cuestión de culpa no se puede mover. Sin embargo, tienen la idea de hacer un sacrificio, de hacer algo que en algún momento le va a pagar a papá y a mamá por ese amor que ha recibido. Y al final enferma, o sea, justamente enferma más, ¿no? Eso no lo saca digamos, de donde está, al contrario, lo sumerge más y mucho más síntomas, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda alguna, maestro. Pues bien, también nos gustaría pues que nos regalara algunas sugerencias, algunas recomendaciones. El objetivo del programa también es que nuestro público obtenga pues recomendaciones precisas, ¿no? Sobre el tema, entonces nos gustaría escucharlo. En principio yo creo, voy a recapitular un poco de lo que he dicho. Eh, si es público que no necesariamente es de formación psicológica o psicoanalítica o de cualquier otro tipo de orientación psicológica, si no es de ese público, en principio poder hablar con alguien, ¿no? En principio, si es alguien externo, es alguien que está sintiendo los síntomas, algún síntoma somático, dolor, disfunción corporal, entonces que acuda a algún psicólogo para poder hablar sobre cualquier situación. Si bien en este momento puede que no sepa por qué y no encuentre ninguna idea de lo que está pasando, seguramente con el psicólogo algo pueda hacer. Ahora bien, para los que somos psicólogos, escuchar. O sea, justamente tener en cuenta la propuesta freudiana desde un inicio, que me parece una propuesta bastante hermosa. Saber que los síntomas en principio algo quieren decir y que eso algo que quieren decir va acorde a la historia del paciente. No es sin la historia del paciente, es con la historia del paciente. Y justamente tanto es así que algo quiere decir que nosotros tenemos que ayudar justamente a escuchar, ¿no? En ese sentido, escuchar justamente qué quiere decir, pero eso es en la historia del paciente. Está muy bien ubicar los síntomas y eso es excelente. Sin embargo, siempre recordemos esto, que es necesario ubicar de dónde vienen estos síntomas, por qué están presentes, si tienen algún tipo de ganancia, no tienen algún tipo de ganancia, vaya, el poder escuchar y siempre tener en cuenta que es con la historia del paciente, siempre con la historia del paciente. Pues estoy muy de acuerdo con usted. Esas recomendaciones, ir a terapia, aprender a escuchar, son parte importante tanto del paciente, la persona que busca la ayuda, como nosotros como psicólogos que la brindamos. También me gustaría pedirle a usted que nos dirigiera algunas últimas palabras para ya despedir esa transmisión que para mí fue muy interesante y esperamos que pues para nuestro público también lo sea. Ok. Bueno, en principio, gracias por la invitación a este espacio. Yo encantado de poder hablar, hablar de psicoanálisis adelante, hablar de otras cosas también, sin embargo, digamos, la emoción es más por el psicoanálisis. Entonces, en principio, gracias. Ahora bien, justamente un empuje a no olvidarnos la propuesta psicoanalítica, ¿no? Sobre el peso de las palabras, sobre cómo nos formamos,
la importancia que es la relación con el otro, el cómo esta relación con el otro que tenemos con papá, con mamá, puede llegar a somatizar. Entonces, sin duda alguna, me parece que algo de ello se puede cambiar. Insisto, no es que yo quiera sonar pesimista ni absolutamente nada. De hecho, hay una frase de Freud, y tomo la de Freud porque me parece muy hermosa. Va algo así. Ahorita no recuerdo la cita así como tal, sin embargo, es una cita que a mí me encanta mucho. Y va algo así: no aseveramos que la muerte sea la única meta en la vida. No dejamos de ver junto a la muerte la vida. Y me parece que esto resume algo bastante bello, que si bien sufrimos, en ese mismo sufrimiento hay algo que podemos extraer de la vida. O sea, no todo es sufrimiento. Por algo lo sufrimos también. O sea, hay algo de la vida ahí que todavía debe de haber, que insistimos en ello, ¿no? Sí. Hay algo curioso. En psicoanálisis, por ejemplo, el síntoma no es algo negativo. El síntoma es algo que nos hace sujetos diferentes, algo que nos hace decir no hasta acá, que nos empuja justamente a ser más allá de lo que el otro quiere. Y hablo de otro, lo que sea el otro, que sea para cada quien, pero hacer algo distinto, ¿no? En ese sentido, insisto, el síntoma para el psicoanálisis no es algo feo, no es algo pesimista, no es negativo, al contrario, es algo que nos permite hacer sujetos. Un poco lo que les comentaba acerca del niño, al niño le permite separarse, ¿no? Sí. Justamente a nosotros también. No somos tan distintos de niños, sin duda alguna. Excelente, maestro. Pues le agradecemos mucho. Ahora sí que el mensaje que nos está diciendo el cuerpo hay que prestarle atención, ¿verdad? Y pues le queremos dar un reconocimiento. Gracias. Okay. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma al maestro Javier Alejandro Anaya Cantoral por haber participado como ponente en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Somatización de la mente al cuerpo desde el psicoanálisis dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental el día 9 de octubre del 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, muy amable. De verdad que fue muy, muy grato poder tenerlo aquí el día de hoy. Gracias, y pues bueno, ahora sí que ha llegado el momento de despedirnos. En nombre de la comunidad IEXPRO le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo visualizando y pues les recordamos que si quieren saber más sobre estos temas, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y pues también esperamos que nos puedan seguir acompañando en esta jornada. Recuerden que mañana también tenemos un foro y pues en esta semana también tenemos 2 clases modelos que están muy interesantes. Hay modalidad presencial y en línea, así que todavía estás a tiempo de inscribirte. Y el día lunes 23 de octubre a las 5:30 nos volvemos a ver con Más Salud Mental para Todos, donde abordaremos el tema Salud mental, una necesidad en México, realmente un tema bastante interesante, así que los invitamos a visualizarnos y bueno, ese día nos estará acompañando la doctora Carolina Rodríguez Álvarez, así que pues va a estar muy bueno. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes de los eventos. Muchísimas gracias, maestro Israel. Muchas gracias, maestra Cintia. Muchísimas gracias, maestro Anaya. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.